Hola Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Como te comenté, hoy vamos a tratar acerca de un tema bastante interesante, bastante importante dentro de la sexualidad. Si algún momento tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, con mil gusto lo puedes compartir. Listo. Gracias, Yelena, y espero aprender bastante de este tema. Ujú. Bueno, ahora te voy a compartir mi pantalla para que puedas observar. ¿Sí? Y estoy bien. Ya. Entonces, bueno, ¿cómo los mitos sobre la excitación y la respuesta sexual influyen en la comunicación y en la calidad de las relaciones de pareja? Ese es nuestro tema. Ahora, antes de continuar, quiero preguntarte, ¿cuáles de estos crees que son mitos o son verdades? ¿Ya? Tú me vas a responder cuál crees que es un mito y cuál crees que es una verdad. ¿Ya? El primero dice, Listo. la excitación, la excitación debe aparecer de inmediato. ¿Crees que es un mito o una verdad? Yo creo que es verdad, porque creo y pienso que si no hay excitación, quizás no se puede disfrutar de la relación sexual. Ok, ok, perfecto. Bueno, vamos con el siguiente. Dice, si no hay orgasmo, la relación no funciona. ¿Tú qué crees? ¿Es un mito o es una verdad? También creo que bueno, en este caso yo creo que es verdad, porque el orgasmo indica que fue una relación sexual satisfactoria, puede ser. Ok, ok. Y por último, esta tercera frase dice, la comunicación es el factor que más influye en la satisfacción sexual. ¿Tú crees que es un mito o es una verdad? Un mito. Sí. No, no creo que la comunicación sea lo que más influye. Ok, ok. Bueno, Jessica, déjame comentarte que el primero es un mito. Ujú, es un mito. La excitación no es automática. También depende, por ejemplo, del contexto, depende de las emociones, del estrés y también la comunicación. Al igual que el segundo también es un mito, ¿ya? El orgasmo no define la calidad como de la relación, ni mucho menos el nivel de conexión emocional que existe, ¿ya? Y por último tenemos que varios estudios demuestran ya que hablar de deseos, hablar de límites y de emociones también fortalece la intimidad y reduce ciertamente los conflictos que se dan entre pareja. Ya, bueno, vamos a pasar a por qué es importante hablar del tema, porque es importante darle un espacio a este tema. Y bueno, dentro de, dentro de lo que pude encontrar, dentro de lo que pude hallar, es que es los mitos y creencias que generan las personas debido a la información a la que están expuestas, ya sea en redes sociales, por amigos, por por videos que aparecen en Facebook, Instagram, TikTok, generan muchas veces creencias, creencias erróneas que pueden llegar a producir presión social, pueden llegar a generar presión social, una afectación incluso en la comunicación de pareja y un impacto negativo de manera significativa dentro de la relación. ¿Ya?
Y un claro ejemplo es el que muchas personas creen que la excitación debe aparecer en segundos, así como en las películas, como en las series, como en las novelas, ¿ya? Y que cuando esto no pasa, siempre se asocia o se cree que algo está mal con su cuerpo o con su relación o sienten como culpa o desesperación, ¿ya? Sí, justamente antes, disculpa que te corte, Yelena, antes de que continúes, justamente yo pensaba eso, que cuando no había una buena excitación, de repente era por falta de deseo. Entonces, ahora veo que no es así. Ok, ok, gracias, gracias por compartirlo, Jessica. Sí, este es un espacio en el que vamos a poder seguir descubriendo nuevas cosas, ¿ya? Y que este siempre sea un espacio para poder aprender, ¿ya? Y con esto también quiero dar paso a lo que es qué es la excitación y qué es la respuesta sexual, ¿ya? Cuando hablamos de respuesta sexual, esta tiene varias fases, ¿ya? La primera es el deseo, la segunda es la excitación, la tercera es la meseta, la cuarta es el orgasmo y por último tenemos la resolución, ¿ya? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis como para poder aclarar que cada persona vive de forma diferente esta etapa, ya cada cuerpo reacciona de forma diferente y que ya varias investigaciones previas señalan que factores como la mente, el estrés, e incluso la comunicación y el vínculo afectivo que mantienen dos personas dentro de una relación influyen de forma significativa. Así también es importante destacar que el concepto de mitos sexuales siempre está asociado a las creencias populares que no tienen un sustento, que no tienen una base científica, pero siguen repitiéndose, ¿ya? Hasta aquí alguna Jessica, quizá alguna duda, algún otro comentario. No, hasta el momento todo claro, súper interesante. Hay algunos mitos que sí he escuchado y que de hecho creía que eran así, que de hecho eran verdad, pero ahora veo que son efectivamente un mito. Ok, ok, qué bueno escucharlo. Bueno, vamos a continuar y para poder como plasmar todo esto que estamos, para poder sostener todo esto que estamos aprendiendo, he traído aquí como esos mitos más comunes para poder reforzar todo esto de los mitos más comunes, los mitos que más se escuchan dentro quizá de conversaciones con nuestros amigos, incluso con nuestras parejas, con familiares o también en la calle. Como por ejemplo que la excitación debe ser instantánea, que el orgasmo siempre tiene que ser simultáneo, que los hombres siempre están listos o que la mujer siempre debe ser pasiva o reservada. Incluso que si hay orgasmo, si no hay orgasmo, la relación está mal. Ya. Ahora vamos a hablar bien, ahora vamos a hablar sobre las fases que tiene la respuesta sexual, que son cinco. La primera es el deseo, la segunda es la excitación, la tercera es la meseta, la cuarta es el orgasmo y por último viene la resolución, ¿ya? Como te mencioné hace un momento, cada persona vive estas fases, estas etapas a su ritmo, ¿ya?
algo importante aquí es que, por ejemplo, si una persona llega estresada después de su trabajo, llega estresada, llega cansado después de una larga jornada de trabajo, em, y esta persona ame a su pareja, ame profundamente a su pareja, puede suceder que la excitación no aparezca de forma rápida, ¿ya? Y esto no quiere indicar o no, esto no señala que no exista una falta de deseo, sino más bien que está asociada a la influencia del estrés, como habíamos visto en diapositivas anteriores, ¿ya? Aquí tenemos una imagen que nos permite explorar y profundizar un poco más en cada una de las fases, como por ejemplo la excitación, que es el inicio de la estimulación, que posterior viene la meseta, que es cuando el cuerpo se prepara para el orgasmo. Posterior a esto tenemos el orgasmo, ya que es la liberación de tensión acumulada mediante contracciones musculares. Y por último llega la resolución, que es cuando ya el cuerpo regresa a su estado normal, ¿ya? Y para poder reforzar todo esto, Y Elena, disculpa que te corte ahí. Por ejemplo, en cada una de estas fases quizás hay un tiempo específico o no sé, de repente me podré saltar alguna fase, justamente como mencionabas que a veces no hay orgasmo o quizás, no sé, tal vez el deseo. ¿Me puedo saltar alguna fase? ¿Tienen algún tiempo específico cada fase? bueno, Jessica, em, gracias por tu pregunta. Como te comenté, cada persona vive estas fases a su ritmo, a su manera, es decir, que no hay como algún tiempo, algo específico, porque cada cuerpo reacciona diferente y cada individuo vive esto a su forma, porque cada cuerpo es diferente y cada situación también es diferente. Ok, Ujú. listo. Gracias. No te preocupes. Bueno. Ahora, para poder consolidar cada uno de los temas que hemos ido tratando, he traído aquí algunas estadísticas, como por ejemplo, la primera se realizó en el 2023, la realizó la empresa, la corporación Durex, donde halló que cerca del 53,3% de jóvenes cree o tiene un mito sexual, ¿ya? Así como podemos ver en este gráfico. Algo que también llamó mi atención es que en el año 2022, en un estudio realizado por la Universidad de Michigan, se encontró que las parejas creen mitos sexuales o sea, que aquellas parejas que creen o tienen mitos sexuales tienen un 35% más de conflictos dentro de la comunicación como pareja, ¿ya? Y así también, em, en el 2021, en un estudio realizado por la Universidad Salesiana, una universidad de aquí del Ecuador, se halló que cerca del 58,1% de los jóvenes tenían mitos relacionados al embarazo, ¿ya? Y así también que cerca del 45,2% tenían alguna o algunas creencias erróneas sobre la sexualidad femenina, es decir, como el placer o las infecciones, ¿ya? Y así también. em,
Muchos jóvenes creen que lo que ven en TikTok o en las películas o en alguna red social es lo normal. Sin embargo, la sexualidad humana es diversa y personal y como yo te mencioné, cada persona, cada cuerpo es diferente y lo va a vivir también de manera diferente, ¿ya? Porque cada cuerpo tiene una forma de responder distinta, ninguna se parece. Y para esto también vamos a ver un pequeño video para que todo esto que hemos hablado hoy tenga un poco más de claridad, un poco más de definición, ¿ya? Entonces, a ver, voy a compartirte de nuevo la pantalla y ya se cargó mi cámara también. Si no escuchas el video, avísame, ¿ya? Eso. Listo. General a cuestiones de carácter psicológico. Muchas veces es la relación interpersonal, la relación que uno tiene con su pareja, el estado emocional que tiene en el trabajo o bueno, pues cualquier otra circunstancia de carácter psicológico puede afectar al deseo sexual. Además, el deseo sexual también está gobernado por las hormonas, por la testosterona. A veces alteraciones de los niveles hormonales, cosa que puede ocurrir con cierta frecuencia, pues influyen en el deseo sexual, de tal manera que uno, pues sin saber por qué, empieza a tener problemas sexuales y empieza a notar que ya no le apetece tanto el sexo. En cualquier caso, lo que hay que hacer es ir al médico y chequear los niveles de testosterona, hacer una historia clínica, hacer una historia sexual y asegurarnos de cuál puede ser la causa para poner el tratamiento más apropiado en cada caso. Ok, ok. Cuéntame, Jessica, ¿qué tal te pareció el video? Interesante, muy interesante realmente. Hay cosas que yo, como que te mencionaba anteriormente, creían y daba fe de que eran verdad, pero realmente son un mito, sobre todo con esto del deseo, de la excitación, del orgasmo. Súper interesante. Entiendo que también las hormonas juegan un papel importante acá, así que bueno, agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta para poder aprender respecto a este tema. Y lo voy a compartir con mi pareja, ¿eh? Ok, qué bueno poder saberlo. Y algo también que llama o que está asociado a esto es cómo los mitos afectan o tienen un impacto dentro de la comunicación. Porque muchas veces una pareja evita hablar de lo que les gusta porque sienten, porque creen incluso que si se pide algo diferente, significa que la otra persona lo está haciendo mal o lo está haciendo de forma incorrecta. Y es por eso que muchas veces nace estos mitos, nacen estas suposiciones que al final terminan afectando de manera significativa la comunicación. Algo más específico acerca de esto es que, por ejemplo, un hombre piensa que, o bueno, la mayoría de hombres piensa que si no se tiene una erección instantánea es porque ya no gusta de su pareja, ¿ya? ¿Y qué hacen? Todos estos tipos de mitos hacen que el miedo, los sentimientos de culpa, de desesperación incrementen y sobre todo el miedo al hablar ya no sea una opción, ¿ya? Aquí también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo las personas, estos mitos ya no permiten que las personas puedan pedir lo que necesiten, lo que necesitan, sino que suponen incluso que el otro debe ya adivinar lo que les gusta, debe ya saber lo que les gusta. Se evita completamente conversaciones para no quedar como inexpertos o como personas que no tienen como conocimiento acerca de esto, ¿ya? ¿Y cuáles son las consecuencias dentro de la relación afectiva? Es que cuando esta comunicación sexual es limitada, aparecen inseguridades, sentimientos de culpa, de frustración, comparaciones con la pornografía,
con escenas pornográficas. Incluso llega a existir una reducción del deseo sexual y sobre todo ya las conversaciones tienden a volverse muy suposicionales, ¿ya? Sobre todo existe la idea de que ya la relación está mal. Sin embargo, lo que estaría mal son todos estos mitos que se generan acerca o por la desinformación, que muchas veces estamos expuestos, ¿ya? Aquí tenemos unos ejemplos prácticos para poder ir reforzando un poquito de lo que hemos ido aprendiendo, de que, por ejemplo, el hombre siempre debe tomar la iniciativa, ¿ya? ¿Cuál es la consecuencia que trae esto? Es que el hombre siente una presión social acerca de su rendimiento, ¿ya? Generando así todo esto una baja comunicación y frustración a la final, ¿ya? Otro claro ejemplo es que si no hay un deseo constante, algo anda mal o algo pasa ahí raro. ¿Será que me gusta, ya no me gusta mi pareja? Este mito lo que llega a generar o llega a producir son ciclos de estrés, ciclos de depresión, ansiedad, ¿ya? Y sobre todo ya las parejas evitan hablar completamente del tema. Quiero resaltar que la intimidad siempre debe basarse en un consentimiento, en un respeto mutuo y sobre todo en una comunicación abierta, donde ambas partes estén de acuerdo, ¿ya? Para que así las relaciones puedan vivirse de forma segura, sin límites y sobre todo libres de estereotipos. Los mitos sexuales no solo influyen en el cuerpo, sino también en la mente y en la relación. Ahora sí, antes de llegar al final ya de nuestra pequeña charla, quiero hacer cuatro conclusiones súper importantes, ¿ya? La primera es que los mitos sexuales sí distorsionan cómo se ve la excitación y la respuesta sexual, ¿ya? Otra conclusión que me parece bastante importante es que el hablar del tema, hablar acerca de este tema, sin duda reduce la ansiedad sexual e incluso llega a fortalecer la relación, ¿ya? El educarse y el eliminar, el desmontar estos mitos ayuda a que nuestros vínculos sean más sanos, sean más realistas y que no generen un impacto directo dentro de la comunicación con nuestra pareja. ¿Y cuáles serían ahora sí las recomendaciones? Primero, hablar de forma abierta y respetuosa sobre todas nuestras necesidades, emociones que pueden llegar muchas veces a presentarse. Em, Entender que cada cuerpo reacciona de forma diferente, entender que la excitación varía según el contexto y tiene varios factores que pueden influir eh, dentro de la excitación. Además, también informarse a través de fuentes científicas, no con pornografía, no con redes sociales, no con consejos, sino con fuentes científicas, fuentes profesionales, ¿ya? Y sobre todo, priorizar el bienestar emocional y no el rendimiento, ¿ya? Porque debemos normalizar la diversidad en la vivencia sexual y no compararnos porque cada cuerpo reacciona de forma diferente y vive de forma diferente la sexualidad. Y ahora sí, quiero finalizar con esta frase que dice, cuídate, protégete, conoce
y disfruta. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Jessica, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Sí, 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 justamente mencionabas algo de los jóvenes y mi pregunta es, ¿por qué los mitos afectan a las parejas jóvenes específicamente? O sea, ¿qué tienen los jóvenes? ¿Qué tenemos los jóvenes que de repente creemos más en estos mitos? Ok, gracias Jessica por tu pregunta. Em, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué los mitos sexuales afectan más a las parejas jóvenes? Em, es debido a que estamos en una etapa donde nos encontramos en un proceso de formación sexual, en un proceso donde se está formando la identidad sexual y también la identidad efectiva, ya que muchas veces no contamos con la información completa, con unas bases sólidas, y a la final nos terminamos exponiendo a redes sociales, a la información de redes sociales, a la pornografía, a amigos, a conocidos o lo que muchas veces a la cultura popular, que a la final todos estos suelen llenar de ideas falsas nuestra cabecita. Entonces, eso es por eso, Jessica. Ujú. Listo, gracias Yelena, te agradezco igual por nuevamente tomarme en cuenta. Súper interesante este tema, me gustó muchísimo, ojalá podamos hablar quizás de otro tema de sexualidad que me ha gustado muchísimo. Eso. Gracias a ti, Jessica. Me alegro un montón que hayas podido aprender hoy, aunque sea un poco más. Listo, gracias, cuídate, Cuídate. chao, chao.